Tiene la palabra ahora el diputado Luciano Andrés Laspina. Gracias, presidente. Bueno, quiero empezar primero valorando las formas que ha tenido el tratamiento del proyecto de presupuesto. Creo que hemos podido recibir a funcionarios y tener un debate civilizado respecto a lo que necesita la Argentina en materia fiscal. Quiero hacer una primera reflexión respecto al fondo de esta discusión. Creo que estamos en un final de ciclo y lo digo porque en el marco de una crisis económica y social solo comparable a la tragedia del 2001 y el 2002, recibimos el primer presupuesto del kirchnerismo en 20 años en el cual se ejecuta un recorte del gasto público. Y esto creo que es, primero, un reconocimiento, me parece explícito, a pesar de lo que dijo un diputado propinante, de la defección de algunas teorías anticuadas con las cuales hemos discutido la cuestión presupuestaria en los últimos años. Creo que es una derrota ideológica para el oficialismo y creo que esto es el principio de una nueva forma de discutir el tratamiento de las cuentas públicas en la Argentina sin medias verdades, sin eslogans, sin teorías indefendibles. El presupuesto es un presupuesto que corrige el gasto, reduce el gasto público en 1.2 del PBI, esto está en el mensaje del presupuesto. En el artículo 6 se congela la planta del personal del Estado, lo cual también, después de haber asistido a una expansión descomunal del empleo público en los años de gestión del kirchnerismo, es un reconocimiento del agotamiento de una estrategia política económica que nos llevó a esta crisis que sufren los argentinos. Entonces, yo celebro ese retorno un poco tardío, digamos, a la racionalidad fiscal por parte del gobierno para intentar salir de esta pesadilla recurrente en la cual viven los argentinos de crisis en crisis generada por razones fiscales. Y por más que asusten a la gente con el miedo al cambio, yo le digo a la mayoría de los que estamos aquí presentes que no lo van a lograr porque la gente tiene pánico del status quo, pánico de la inflación que no para de subir, de la pobreza, de la falta de empleo, de la inseguridad, con lo cual no va a haber ningún cambio que pueda asustar a la sociedad porque la sociedad ya quiere salir de esta pesadilla en la cual vive día a día. La segunda reflexión es que a pesar de esa corrección del gasto público, por primera vez en 20 años de kirchnerismo, de hegemonía kirchnerista, yo diría, porque han hegemonizado, al menos si no el Ejecutivo, una o las dos cámaras de este Congreso de la Nación, nosotros no estamos de acuerdo con la naturaleza del ajuste del gasto. Es cierto, cumple con la meta del Fondo Monetario Internacional, es una meta que a nuestro juicio, lo dijimos cuando ayudamos al gobierno a pasar esa aprobación, era una meta insuficiente. Ya tuvimos en junio pasado una crisis en el mercado de bonos, estamos sufriendo una superinflación que golpea todos los días a los argentinos. Entonces no nos gusta el 2,5 de déficit fiscal que tiene este presupuesto, ni el 4 puntos del PBI que tiene, que a nuestro juicio es infinanciable. Esta es la verdad. El ajuste recae fundamentalmente en tarifas, que es, digamos, justamente para reducir los subsidios. Nadie niega la necesidad de racionalizar tarifas, pero la verdad es que hay muy poco de ajuste en términos de reformas del gasto del Estado, de la burocracia, de la austeridad republicana que requiere un momento de crisis como la que tenemos hoy en la Argentina. Se recorta la educación, las universidades, las provincias, pero no hay ninguna medida de reforma estructural del Estado, no hay ninguna priorización de los gastos del Estado en este presupuesto, no se habla del déficit inmoral de las empresas públicas. Doy algunos ejemplos. Ponemos 27.000 millones para el programa de turismo, el previaje, digamos, ¿no? Al mismo tiempo que recortamos el plan alimentar, digamos, ¿no? Le transferimos a Aerolíneas Argentinas 90.000 millones de pesos, al mismo tiempo que recortamos partidas en educación. Es decir,
es como una, digamos, ficción, digamos, con la cual se construye un recorte del gasto manteniendo los privilegios, manteniendo la sinrazón de muchas partidas. Pero además se agrega en el artículo 104 una nueva exención impositiva para los trabajadores del sindicato de camioneros, que cuesta la friolera de 84.175 millones de pesos, calculados la deducción a lo que va a ser a partir de enero con el ajuste que se hace por el coeficiente RIPTE. Es el doble del programa que estamos haciendo, el bono para la indigencia que acaba de anunciar el gobierno. A mi juicio es un sinsentido poner este privilegio en el medio de la crisis social y política económica que viven los argentinos. Y creo que este Congreso no puede ser rehén de una corporación que ya fustigó a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, a Mauricio Macri y ahora a Alberto Fernández, que se aprovecha la debilidad de los gobiernos para sacar privilegios para su sector y consolidar su poder corporativo. Y esto lo digo porque este Congreso no puede ser rehén de las corporaciones, mucho menos de las que tienen comportamientos extorsivos y mafiosos. No podemos admitir como Congreso defeccionar ante estos intereses sectoriales. El presupuesto tiene algunos supuestos heroicos que nosotros no compartimos, una inflación del 60%, que creemos inverosímil, una necesidad de emisión de deuda en el mercado de 18.500 millones de dólares, el equivalente a 18.500 millones de dólares medidos al tipo de cambio oficial, eso es 2.7 del producto, que tiene que emitir de nueva deuda en el mercado local, lo cual vemos muy complicado. En este momento, a esta hora, el Banco Central está comprando bonos del Tesoro, que el mercado se los saca de encima. Y la verdad que cuando preparaba este discurso me acordaba de los discursos de sostenibilidad de la deuda que nos daba un exministro, ¿no? Cuando tenemos esta crisis estructural que estamos viviendo, y lo único que se ha sostenido es la pobreza y la inflación, digamos, y se ha derrumbado la deuda porque justamente siguieron con las mismas recetas que nos llevaron a este fracaso. Y cuando pienso en este presupuesto se queda a mitad de camino, digamos, ¿no? Primero porque, como dije, no prioriza el gasto, gasta en cosas que no debe, 90.000 millones de Aerolínea Argentina, repito, 84.000 millones para los camioneros, 27.000 millones para la tarjeta previaje, para subsidiar algún almuerzo en el Yao Yao, digamos, sin sentidos que por inercia se mantienen en el presupuesto en el medio de una crisis enorme. Y digo que es digamos, que queda a mitad de camino porque hoy el problema ya no es ni siquiera fiscal. A la Argentina no le alcanza con el equilibrio fiscal. Necesita superávit fiscal. ¿Por qué lo digo? Porque el problema fiscal ha mutado en cuasi fiscal. Hoy, el Banco Central, que ha sido todos estos años la rueda de auxilio del Tesoro Nacional, en su momento le sacaron reservas, después le sacaron emisión monetaria, ahora compró bonos del Tesoro. Hoy tiene un déficit estructural enorme que genera una avalancha de pesos año a año. Y este acuerdo con el fondo, esta meta insuficiente y este presupuesto en esa línea es, como dije, un puente para durar, pero no soluciona el problema. Hoy no alcanza con el equilibrio fiscal. Los argentinos necesitamos que haya superávit fiscal para absorber toda esa masa de deuda que ha emitido el gobierno en pesos en los 2 últimos años. ¿Por qué digo esto? La deuda del Banco Central pasó en 3 años de equivalente a 20.000 millones de dólares a 60.000 millones de dólares. Se triplicó en estos 3 años. Esa deuda del Banco Central hoy rinde una tasa anualizada del 107%. Esa deuda del Banco Central hoy es equivalente a 2 veces la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero de alto poder que usan los argentinos. Es decir, que en términos de esa base monetaria, los intereses del Banco Central generan una expansión de dinero a una velocidad de más del 200% anual. Quiere decir que tenemos que agradecer tener una inflación de 100%, porque estamos más cerca de ir para 200 que bajar de 100. Entonces, insisto, no alcanza ni siquiera con el equilibrio fiscal. Y este presupuesto, que como dije es un principio, digamos, es un viraje en la dirección correcta de austeridad en las cuentas públicas,
por parte del kirchnerismo, se queda a mitad de camino para frenar esta bola de nieve, que lamentablemente no se frena subiendo la tasa de interés, que es la principal medida que se han tomado en los últimos 60 días. Aumentar la tasa de interés aumenta la velocidad a la cual crece esa deuda. Esa bola de nieve solo se para con equilibrio en las cuentas públicas, eventualmente superávit en las cuentas públicas, confianza en el peso y demanda de pesos para absorber esa enorme masa de deuda que tiene el Banco Central y que se está convirtiendo en el principal problema de los argentinos, que nos pone al borde de una superinflación. Para finalizar, quiero hablarles del camino que nos queda por delante, porque, como se dijo recién, este es el primer paso. Es el primer paso que ojalá sea el principio de una discusión mucho más racional del presupuesto y de las cuentas públicas en este Congreso de la Nación, que durante años ha asistido a la negación absoluta de la restricción presupuestaria, a frases como que la emisión no genera inflación, como que el déficit no genera endeudamiento y cosas por el estilo. Entonces, yo veo en este presupuesto un final de ciclo, ya lo dije. Es un aprendizaje doloroso que ha tenido la sociedad. Es una lección, creo yo, para muchos que creyeron ingenuamente que un país se gobernaba con las consignas de un centro de estudiantes de la Facultad de Psicología. Lamentablemente hemos llegado hasta esta situación. La realidad nos está mostrando su cara más dura. En los 12 años de kirchnerismo, el gasto público se duplicó. Pasó de 24 puntos del producto a 42 puntos del producto. Para financiarlo, por supuesto, fundimos al Estado, fundimos al Banco Central, acabo de hablar de eso, fundimos, obviamente, al sector privado, lo llenamos de impuestos que agobian, y Argentina tiene hoy la presión tributaria formal más alta del planeta. Por supuesto, en los últimos 10 años, agotado ese modelo descontrolado de aumento del gasto público, la inflación pasó del 25 al 125, la pobreza del 25 al 50, el empleo privado se estancó. Es falso eso que dice la B corta, era un escenario glorioso y de pronto pasó un huracán y ahora estamos saliendo. Es un diagnóstico errado, digamos, por ese camino no vamos a aprender nunca. Hay solo 2 países de Latinoamérica, saco a Venezuela, que es un estado fallido, que es el que hizo, digamos, punta en todo este tipo de políticas, que están estancados en los últimos 10 años, Brasil y Argentina. Solo comparten, Brasil no tiene problema de inflación, solo comparten un elemento, ni siquiera los signos políticos de sus presidentes. El gasto público en esos 2 países es récord en la región, similar nivel de gasto público. Han ahogado las economías con el gasto público. El modelo bolivariano hundió la economía de Venezuela, es un extremo, y hundió la economía de Brasil y la economía de Argentina. Ahora, quiero ser claro con esto. Nosotros en Juntos por el Cambio no nos enteramos de esto, no nos descubrimos esto hace algunos meses o semanas mirando a los panelistas de la televisión. Esto quiero que quede claro. Nosotros durante 4 años, en minoría absoluta en las 2 cámaras del Congreso, 1/3 de la Cámara de Diputados, 1/5 del Senado, peleamos para bajar el gasto público y bajarle los impuestos a los argentinos y entregarle al próximo presidente una economía con equilibrio fiscal. Lo logramos, a duras penas llegamos con lo justo, hubo errores, puede ser, pero fuimos en ese camino. Ahora, en ese contexto, cuando nosotros traíamos ese programa necesario para salir del desastre fiscal que nos había dejado el kirchnerismo, nos tiraron piedras, nos boicoteaban las comisiones, nos decían que éramos la dictadura. Bueno, celebro que ahora el kirchnerismo sea parte de la racionalidad fiscal en la Argentina por primera vez desde que se lo conoce. Argentina es un defaulteador serial, quiero terminar, o sea que nosotros no nos podemos dar el lujo de tener déficit fiscal, ya no, nunca más podemos tener déficit fiscal. Creo que si Argentina arriesga por este camino, puede ir a una nueva crisis más grande que la que hoy tenemos. Ahora, quiero decirles algo, ordenar las cuentas públicas es condición necesaria, pero no suficiente para salir de este desastre. No es que la alternativa al desajuste descontrolado, inflacionario, que genera el kirchnerismo es el ajuste. No, hay que ordenar las cuentas públicas para que el sector privado pueda expandirse, empezar a crecer, a crear empleo, a exportar, a invertir. Ese es el camino. Pero si nosotros no hacemos primero nuestra tarea desde acá,
desde el Congreso Nacional, poniendo equilibrio en las cuentas públicas, racionalizando el gasto, priorizando el gasto público, el sector privado no va a poder salir nunca. Porque nosotros somos quienes ponen las reglas de juego del funcionamiento macroeconómico. Por eso quiero invitar a todo este recinto a construir una nueva mayoría, aprovechar este presupuesto para construir una nueva mayoría que nos saque de esta pesadilla del descontrol fiscal a que nos ha llevado el kirchnerismo. Y se lo digo a toda la dirigencia, no solo a los propios. Tenemos que salir de esto que hemos hecho. Insistir con las mismas recetas nos va a llevar al fracaso. Por eso le digo a toda la dirigencia que hoy está acá y que vamos a ser parte de los debates fiscales que vienen en el futuro. O somos el cambio o no somos nada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.